No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there. Oh, esto que compré está increíble. Bro, ¿qué más, Edu? Mira lo que compré. Oye, pero ¿lo abrimos ahora o después? No, mejor abramos luego. Muévete de ahí, chucha. No. Tenemos que ir a ver lo que compré, no podemos quedarnos sin ver eso. Vamos. Abramos. Ok, ven, mira. La chifla, entonces. Ok, ya chif. ¿Aló? ¿Qué fue? ¿Qué más? Ah, claro. Ya te explico. A ver, te pongo mi videollamada para explicarte con dibujitos, ¿ya? Ya verás, lo que tú me preguntas es muy fácil de responder. El calefón que utilizas es un gas denominado gas licuado del petróleo de una combinación de dos alcanos, propano y butano. El propano tiene una fórmula C3H8 y el butano C4H10. 10, como lo ves aquí. De ahí, para hacer estas fórmulas es muy fácil. CnH2n más 2. Esta es la fórmula general del alcano. Ya. Entonces el propano y butano tienen un punto de ebullición según el número de carbonos que tengan. Mientras más números de carbono tiene, más punto de ebullición tiene. Ya. Y así desde el metano, que es el alcano más simple, hasta mayor número de carbonos. Su solubilidad va creciendo porque mientras menor número de carbonos tiene es más gaseoso y mientras más tiene es más líquido y viscoso hasta volverse sólido. Ya, un punto curioso de los alcanos es que no son muy reactivos, ya que no tienen sitios de reacción con los electrones. Ya, y ahora cómo es que funciona el calefón con los alcanos. Bueno, los alcanos, hay una reacción que los alcanos cuando reaccionan con el oxígeno producen calor y esto ayuda a calentar el agua de tu casa o para cocinar comida. Ya, también pueden hasta mover tu vehículo. El octano, que ya es un poco más líquido porque tiene ya 8 carbonos, son inflamables y producen una reacción violenta en la cual su energía puede ser utilizada para mover los engranajes del carro y así que se mueva. Ya.
Pero ten en cuenta que tu tanque de gas lo tienes que tener afuera, ya que cuando están con el oxígeno se produce dióxido de carbono o monóxido de carbono y agua. Esto es muy perjudicial, el dióxido de carbono es muy perjudicial para tu salud. Pilas, mijín. Acabo entonces. Sí, hagamos. Ok. ¿Aló? ¿Sí? Ah, ¿cómo estás? ¿Qué fue? Lo del gas. Ah, claro, sí. Sí, es muy fácil, verás. Ya te explico ahorita, verás. Te voy a poner en videollamada. Verás, el gas que tú tienes en tu casa se denomina gas licuado de petróleo. Esta es una mezcla de propano y butano. Y la nomenclatura que tienen es C3H8 y el butano C4H10. Los alcanos tienen un punto de ebullición que aumenta de acuerdo al número de carbonos que está en el compuesto. También estos compuestos, mientras más número de carbonos tiene, más sólido se vuelve. También los alcanos son compuestos poco reactivos, ya que no tienen sitio de reacción con los electrones. Los alcanos son excelentes combustibles, ya que al entrar en contacto con el oxígeno, producen calor. También son muy inflamables y esto ayuda a que calientes el agua de tu casa o que cocines. Otro alcano es el octano, pero ten mucho cuidado porque la reacción de este es muy violenta. Esto más se lo utiliza en los motores del carro y esto ayuda a mover los pistones del motor. Bueno, el alcano tiene la fórmula CnH2n más 2. ¿Cómo podemos comprobarlo en un compuesto? Hacemos lo siguiente, esto es un butano. Este número le tienes que multiplicar por 2, que sería 8. Y le sumas 2, que sería 10. Que el 10 de los hidrógenos que están acá. Los alcanos también pueden reaccionar con halógenos, como el cloro y el bromo. También te voy a contar cuáles son los usos y aplicaciones de los alcanos. Los primeros 4 alcanos principalmente se utilizan como combustibles para calefacción y en algunos países se utiliza como generador para energía eléctrica. ¿Te acuerdas de lo que me preguntabas del propano? Bueno, este se encuentra en el gas doméstico y te sirve para cocinar los alimentos. Y el butano se encuentra en los encendedores. Te gané el medio. Ya se acabó esto, loco, otra vez ganas. Te gané. Oye, ¿crees que tenga por aquí? No sé, pero vamos a comer. No Vamos. tengo. Yo también. Te gané. Pon, ¿estás bien? ¿Sí? Ahí. Vamos. Oye, tráelo de comer, Piqui, por favor. Hacer tomate. ¿Sabes que tiene licopeno? ¿Qué es el licopeno? No sé. Piquiu, ¿qué es el licopeno? Ni idea. ¿A quién llamamos? Al país o a luz. Y ahora quién a los, llámalos. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. El licopeno, ¿verdad? Sí. Déjame, te pongo videollamada y ya te explico cómo es todo, ¿ya? Nos vemos. El licopeno se encuentra dentro del grupo de los alquenos, que al igual que los alquinos, se encuentra en el grupo de los insaturados o no saturados. Los alquenos se caracterizan por tener un enlace doble, lo cual lo vamos a ver aquí. Tenemos un carbono
enlace doble, otro carbono. Bueno, aquí podemos evidenciar cuál es la fórmula para los alquenos. Y para esto vamos a utilizar un ejemplo que es del eteno, que es el más simple de ellos. Aquí tenemos, el eteno es uno que tiene dos carbonos, es decir, tenemos C2. Y aquí es hidrógenos, es dos veces el número de carbonos, es decir, H4. Aquí también podemos ver otros ejemplos de los alquenos más simples, que son eteno, propeno y buteno. Ahora vamos a hablar de sus propiedades. Los que tengan menor a 5 carbonos son gases. Los que tengan de 5 a 15 carbonos son líquidos. Y los que tengan mayor a 15 carbonos son sólidos. Además, los alquenos son menos densos que el agua y no son solubles en ella. Los alquenos son solubles en el alcohol y en el etano. En una reacción de adición dentro de los alquenos, podemos ver un ejemplo que es cuando un ácido bromídrico se lo introduce dentro de un doble enlace. En la reacción de reducción, podemos ver cómo los alquenos fácilmente pasan a ser alcanos, simplemente añadiendo uno de hidrógeno en el doble enlace. Ahora, en la reacción de halogenación, uno de los ejemplos más simples que podemos encontrar es la bromación, en la cual a una sustancia que tenga bromo más un alqueno, vemos cómo fácilmente se decolora, debido a que el bromo tiende a ser una sustancia de color marrón. Entre los alquenos de mayor importancia tenemos al eteno y el propeno, respectivamente también llamados etileno y propileno, los cuales nos ayudan en la sintetización de cloruro de vinilo, polipropileno y tetrafluoroetileno. Ahora que ya te he dado el contexto de qué son los alquenos, ahora sí te voy a decir cómo es que tenemos este pigmento rojo. Dentro de los alquenos tenemos algunos compuestos que nos dan este cierto color. Es decir, tenemos el licopeno que nos da el color rojo, el cual podemos ver en la salsa de tomate y otras cosas. Y también tenemos el beta-caroteno que nos da un color naranja, puede ser zanahorias u otras cosas. Hola, ¿qué fue? ¿Cómo estás? Ah, sobre el licopeno, la salsa de tomate. Ah, pues eso es bastante sencillo. Ya te explico, te pongo en videollamada, ¿ya? Bueno, el licopeno que me dices está dentro de los alquenos. Y los alquenos también son llamados como no saturados o insaturados. Este compuesto se une a los carbonos por medio del enlace doble, uno pi y otro sigma, siendo el pi el más débil. Bueno, los alquenos tienen una fórmula general que es CnH2n, siendo n el número de carbonos. En este caso del eteno, el eteno, que es el alqueno más simple, tenemos que son dos carbonos y los hidrógenos van a ser el doble, en este caso H4. Bueno, los alquenos se van solidificando mientras aumenta los carbonos. Empieza desde los gases, desde el más simple, el eteno, el buteno y el propeno, son gases. Después hasta el número 15 son líquidos y de en adelante son sólidos. Un ejemplo de alquenos, aquí tenemos una cadena que es un buteno y podemos ver que el alqueno se representa en el doble enlace como unas dos líneas, como podemos ver aquí. Bueno, como dato curioso tenemos que saber que el alqueno es menos denso que el agua, al igual que es insoluble en agua, pero es soluble en disolventes orgánicos como el alcohol y el éter. Bueno, la reacción de adición en los alquenos es cuando se le añade el ácido bromídrico al alqueno. También tenemos la reducción en la que se le reduce fácilmente a un alcano por medio del hidrógeno. También tenemos la halogenación, que principalmente se usa el bromo, que es en una solución de bromo con el alqueno. Bueno, entre los usos de los alquenos tenemos que se usan más el eteno y el propeno, o más llamados como el etileno o propileno. Estos son usados para sintetizar el cloruro de vinilo o polipropileno.
El eteno se usa para la maduración de frutas y verduras. El propeno se usa para un plástico más duro, como los que se usan en los detergentes. Y el butadieno es para las llantas con una goma más sintetizada. Y finalmente, respecto a lo que me preguntaste, está el licopeno, que es lo que le da el color rojo a las cosas, bueno, a los alimentos, como el tomate. Y en la salsa de tomate se encuentra el licopeno. También está el betacaroteno, que es el que le da el color tomate a las frutas como la zanahoria. Entonces voy a solucionar esto. Ok, sí. Oye, antes de que te vayas a dormir, porque traje la otra vez. Listo, pues un derivado oxigenado de los hidrocarburos es la acetona. ¿Y qué es la acetona? Pues se caracteriza porque su grupo funcional tiene un átomo de oxígeno unido a un átomo de carbono, pero principalmente este carbono debe ser secundario. Y en la nomenclatura se cambia la terminación O por ona. Es decir, si es un metano o un etano, se cambia a metanona o etanona. Y otra característica principal de la acetona es que se encuentra fácilmente en la naturaleza y se obtiene a partir de la corteza de los árboles. Tiene un olor intenso y, como todos ya sabemos, un compuesto muy usual en la vida cotidiana es la acetona, la cual se puede usar principalmente para quitar esmaltes de uñas.